Vamos a leer, ¿verdad?, el capítulo 1 en el versículo 1. Gloria a Jesús. Lo vamos a leer, ¿verdad?, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, su siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. El tema, ¿verdad?, para esta meditación es levántate. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, hemos leído, nos narra, ¿verdad?, en esos dos textos que hemos leído, nos narra acerca de que Moisés ya había muerto. Y es que todos conocemos la historia de Moisés, un Moisés donde Dios, ¿verdad?, lo llamó para ser un líder del pueblo de Israel. Pero por circunstancia, ¿verdad?, de que el pueblo era rebelde, Dios le mandó, ¿verdad?, a que sacara agua de la peña, y él se molestó, y luego Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés era un hombre que la palabra del Señor lo dice que no ha habido otro como Moisés. Pero si hay algo que Dios decidió es no dejarlo entrar a la tierra que ya se había prometido. A causa de que él no pudo glorificar, no pudo honrar el nombre del Señor mientras que el pueblo se levantaba contra él. Pero la palabra del Señor nos narra el cambio de liderazgo en esta lectura. Y la palabra del Señor dice que murió Moisés, pero los hijos de Israel estaban en luto. La palabra, si lo leemos el capítulo antes es el último que está de Deuteronomio, nos narra la historia que el pueblo de Israel estaba en luto, y dice que le guardaron luto a Moisés 30 días. El pueblo de Israel estaba neutro y no avanzaba porque estaba guardando luto. Moisés ya había muerto, ya estaba declarado que no iba a entrar, pero el pueblo estaba en neutro esperando a ver quién era el líder. Pero a Josué Dios ya le había mandado a Moisés a ponerle la mano, y el Espíritu del Señor ya estaba en Josué, pero Josué estaba neutro también. Esa persona, ¿verdad?, este Josué ya era nombrado líder, pero este hombre no avanzaba, no se movía, no se levantaba ante la congregación y decir: vamos a pasar porque la palabra ya está dada. Entonces, al ver, ¿verdad?, que este hombre no se levantaba, Dios le habla. Y es que nos damos cuenta que este Josué y el pueblo estaba guardando luto. Estaba lamentando la muerte de Moisés. Y nos damos cuenta que nosotros también, ¿verdad?, hay cosas, hay dificultades, hay situaciones que nos dejan en neutro. Hay cosas, ¿verdad?, que nos pasan, y por cosas que nos pasan nosotros nos detenemos y no avanzamos. Hay heridas que nos dañan, y si se nos dañaron, nosotros lo que hacemos es acomodarnos y no avanzamos para ningún lado. Pero déjenme decirles, verdad, que hay algo que Dios ya determinó con nuestra vida. Dios ya nos hizo la promesa, Dios ya nos prometió donde nosotros vamos a ir a vivir, a habitar. Y lo cierto es que este pueblo no avanzaba. Ya estaban cerca de la tierra prometida, pero no avanzaba. Nos damos cuenta que este hombre ya era líder, ya Dios le había puesto el espíritu allí, pero no avanzaba. Y entonces nos damos cuenta que en nuestra vida nos pasan situaciones que nos dejan neutros por un poco de tiempo.
Hay personas que les pasó algo, tuvieron algún enfrentamiento, alguna discusión con alguien y nos damos cuenta que de allí no se han levantado, siguen allí. Simplemente, no, pues yo voy a la iglesia y ya. Muchas veces hay cosas que nos pasan, que nos dicen, no, pues mejor no tengo privilegio y aquí estoy bien. Pero si hay algo que el Señor quiere es que nos levantemos. Si hay algo es que nosotros no debemos solo estar acomodados. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba detenido. Ese pueblo no se movía para adelante ni para atrás. Y así es una persona la cual está dañada, que no se mueve para adelante ni para atrás, está estancado. Y no hay peor cosa que una persona cristiana se estanque espiritualmente. Cuando una persona se estanca espiritualmente, no hay visión, no hay camino para recorrer, no hay ánimo, no hay deseo. Pero nos damos cuenta que Dios siempre tiene, ¿verdad?, el control de nuestras vidas. Y Dios quiere levantarnos, quiere hacer cosas mejores, cosas nuevas. Pero a causa de que nosotros no los queremos levantar, muchas veces estamos estancados y estancamos todo el pueblo. Nos damos cuenta que por cosas, por situaciones, nosotros nos apartamos y ya no queremos involucrarnos en nada. Muchas veces nosotros decimos, no, pues yo estoy bien aquí, pero según su pensamiento. ¿Será que eso ya es porque Dios lo determinó o simplemente porque usted está detenido espiritualmente? Porque déjenme decirle que una persona que está detenida espiritualmente, nos damos cuenta que esa persona, aunque le digan lo que le digan, la animen como la animen, no se mueve, no se levanta. Es como un carro que usted lo pone en neutro, en un parejito, y aunque lo acelere, ese carro no se va a mover. Ese carro usted tiene que empujarlo, pero si deja de empujarlo, ese carro se va a volver a detener. Muchas veces la iglesia está pasando de esta manera. En la vida espiritual muchas veces estamos así, que muchas veces alguien nos empuja y nosotros solo con este empujón llegamos hasta allí, pero de allí nos volvimos a sembrar. Pero Dios no quiere eso. Dice la palabra del Señor, al ver que Josué no se levantaba, no hacía nada, el pueblo no había quien se levantara y decir, vamos a pasar. El pueblo no estaba quizás lamentando la muerte de alguien que ellos mismos lo hicieron no entrar a la tierra prometida. El mismo pueblo causó que el líder no entrara. Pero si nos damos cuenta, dice que aconteció que vino la palabra del Señor a este hombre y le recordó que ya estaba ungido para pasar al pueblo. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ya no hay nada que hacer. Y es más, no les permitió ni llevar los huesos, sino que realmente le dice, mi siervo ha muerto y ahora yo quiero que tú te levantes. Mi siervo ya no puede hacer nada, pero tú sí puedes hacer algo, y es por eso que tienes que levantarte. Y le dice, levántate porque tú vas a repartir la tierra. Tú vas a repartir la tierra. Y es que cuando nosotros nos levantamos, nosotros hacemos cosas mejores. Cuando nosotros queremos, ¿verdad?, levantarnos espiritualmente, estamos despiertos, nosotros llevamos edificación a los demás. Pero cuando no podemos hacer nada, entonces nos damos cuenta que le dice, Dios le dice, levántate, y le da la orden que Él va a repartir la tierra. Imagínese este hombre estando allí, ¿verdad?,
estancado en ese lugar, pero Dios le dice: levántate porque vas a repartir la tierra. Nos damos cuenta que este hombre está escuchando la voz de Dios, y aparte de que está escuchando la voz de Dios, Dios le promete algo bien importante, y es que le dice: así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Nos damos cuenta que él, a lo mejor había temor en él, pero Dios le dice: si viste, ¿verdad? Cuando yo estuve con Moisés, las mismas cosas tú vas a hacer. Tú vas a hacer las mismas cosas, porque mi presencia va a ir contigo. Y nos damos cuenta que este hombre le dice, ¿verdad? Levántate, porque tú vas a repartir la tierra. Y aparte le promete que la presencia de él va a estar con él. Imagínese, si a usted Dios le hablara y le dijera: mi presencia va a estar contigo donde quiera que tú vayas, ¿qué hiciera usted? Nos levantáramos o nos siguiéramos allí en nuestra vida que tenemos ahí estancada. Pero lo cierto es que le dice: mi presencia va a estar contigo. Entonces, ¿y qué le puede hacer frente a la presencia del Señor? ¿Quién se puede oponer a aquel que hizo los cielos y la tierra? Nadie. Entonces le está diciendo, le está prometiendo que su presencia va a estar con él, que nadie le va a hacer frente. Mire, le está diciendo que la presencia de él va a estar con él, pero le está diciendo que no lo va a desamparar. A veces nosotros confiamos en los seres humanos, que muchas veces dicen: no, yo tengo un amigo que siempre me apoya, que siempre me ayuda en los momentos difíciles. Pero muchas veces los amigos nos abandonan. Muchas veces, ¿verdad?, las personas los traicionan. Pero si hay alguien que sí ha prometido estar con nosotros todos los días, es Dios. Y nos damos cuenta que la palabra dice, ¿verdad?, que él dice que nadie lo podrá hacer frente, que a donde él quiera ir, él va a triunfar, él va a tener victoria. Así nosotros nos debemos de asegurar que la presencia de nosotros está con nosotros. Porque si muchas veces nosotros en nuestro razonamiento queremos hacer muchas cosas, pero muchas veces no está bajo la voluntad del Señor. Quizás la presencia de Dios nos ha abandonado, y muchas veces es por eso que fracasamos. Porque dice la palabra del Señor que le dijo, ¿verdad?, mi presencia irá contigo, así como cuando estuve con Moisés, estaré contigo. Y dice que nadie lo va a hacer frente. Se puede levantar alguien en contra, pero no le va a hacer frente. Se va a levantar, ¿verdad?, porque Dios no le está diciendo, ¿verdad?, vas a tener guerra. No. Pero lo cierto es que él tiene que ir a vencer unos pueblos. Él tiene que ir a enfrentarse a una batalla. Pero le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero hay algo que también le pide, y es que le dice: esfuérzate. Si hay algo que le dice: esfuérzate. Hermano, si hay algo que nosotros sabemos, es que cada vez que nos esforzamos logramos las cosas que necesitamos. Pero ¿cómo una persona que no se esfuerza para nada, cómo va a lograr las cosas? Imagínese una persona que se levanta tarde y no hace ningún esfuerzo por nada. ¿Cree que ese va a tener bienes? ¿Cree que va a gozar de la felicidad? No. Se va a aburrir, se va a entristecer. Pero si hay algo que la palabra dice, que le dijo, ¿verdad?, esfuérzate. Esfuérzate. Hermanos,
Si hay algo que la palabra nos dice, que nosotros nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Si hay algo que la palabra nos insta, es que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana muchas veces no es fácil. Vamos a tener enemigos, vamos a tener guerra, vamos a tener lucha, pero Él le dice: esfuérzate. En la vida espiritual nosotros debemos esforzarnos por ir a la oración. En la vida espiritual de nosotros debemos esforzarnos por meditar, por hablar, por conocer la palabra. Nos debemos esforzar, ¿verdad?, por estar en los cultos. Porque alguien que no se esfuerza y no ora, una persona que no lee, una persona que no se congrega, ¿creen ustedes que va a tener la fuerza suficiente para contrarrestar la fuerza del enemigo? No la va a tener. Y entonces esa persona lo que va a hacer es caer en batalla. Va a caer entonces, pero Él le dice: esfuérzate. Aparte le dice esfuérzate, le dice: sé valiente. Te van a dar, pero tú resistes. Te van a lastimar, pero tú resistes. Nos damos cuenta que en la vida también nos pasa lo mismo. Muchas veces cuando nosotros queremos levantarnos a hacer cosas, va a haber personas que nos van a lastimar. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Pero muchas veces no va en contra de lo que nosotros conocemos, pero hay que ser valiente. Él le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo. Había una orden. Había una orden que él tenía que repartir sí o sí esa tierra. Y por eso tenía que esforzarse, que iba a ser valiente, porque los líderes tienen que ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que lo sigue. Hay un pueblo que el líder es el que traza el camino para que el pueblo pase. Pero si los líderes no se esfuerzan, si los líderes no son valientes, ¿qué cree que va a pasar con el pueblo? Se va a estancar. Por eso es que Dios le dice: levántate. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: levantarnos. No del asiento. No de que estamos acostados, no. Sino que levantarnos de aquello, ¿verdad?, que nos pasó. Pero nosotros no podemos estar llorando por lo que nos pasó el día de ayer. Nosotros no podemos estar llorando por lo que no pudimos alcanzar durante todo este año. El día de mañana viene otra nueva oportunidad para levantarnos y decirnos: si ayer no lo logré, hoy sí lo voy a lograr. Pero muchas veces nos quejamos: es que mi papá no me dio herencia, es que mi papá no me dejó esto. Muchas veces nos quejamos de eso, pero muchas veces nosotros somos responsables en la actualidad de poder levantar y transformar el mundo, de podernos levantar y cambiar nuestra situación. En la vida espiritual también nosotros tenemos la capacidad de levantarnos y transformar aquella frialdad en algo, como dice la palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que nosotros, ¿verdad?, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a andar en victoria y en victoria. Pero cuando no, nosotros lo que andamos es triste, afligido, angustiado, muchas veces que no hayamos que hacer. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, aunque muchas veces no tengamos, pero nosotros andamos victoriosos, porque hemos, ¿verdad?, negado a nosotros mismos y le hemos dado cabida al Espíritu Santo en nuestra vida.
Y le dice, ¿verdad? Si hay algo que la palabra dice, ¿verdad? Que le dice, es que solamente esfuérzate. Mire, hay algo que le dice primero: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. Le está hablando de algo material. Le está hablando de algo, de una promesa. Le está hablando de una heredad. Pero luego le vuelve a decir, dice, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, primero le está diciendo que se esfuerce y sea valiente para repartir la tierra, algo material. Pero después le está diciendo que simplemente esfuérzate. Esfuérzate, y le dice esfuérzate y solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le está diciendo muy valiente para cuidar la ley que mi siervo Moisés te dejó. Nosotros muchas veces nos esforzamos también para lo material, pero muchas veces no lo esforzamos por guardar la palabra. Nosotros nos esforzamos por lo material, pero muchas veces no nos esforzamos por leer la escritura. Nos damos cuenta que nos levantamos, ¿verdad? En la mañana, a buena mañana. Si lo dice a las 5 tenés que entrar a trabajar. Nos levantamos, llegamos a las 5. Y aunque los tengan hasta las 5 de la tarde, nosotros estamos allí. Pero cuando venimos, ya venimos cansados y decimos, nah, allá leo la lectura cuando leen allá los hermanos. Muchas veces dice, yo estoy cansado, así que no quiero orar, no voy a orar. Muchas veces hasta se nos olvida, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. A veces se nos ha olvidado los principios que nosotros hemos aprendido en esta congregación. Pero Él le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, de hacer, imagínense, de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios ya nos dejó una orden, Dios ya nos dejó los mandamientos, pero nosotros tenemos que esforzar para que esos mandamientos sigan cumpliéndose a través de la historia. Porque no ha cambiado el mandamiento. Pero muchas veces tragiversamos los mandamientos, tragiversamos la escritura para nuestra conveniencia. Pero si hay algo que le dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme la ley mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella. Y le dice, no te apartes, no te apartes, ni a la izquierda ni a la derecha. Camina recto. Camina conforme a la escritura. ¿Será que nosotros en nuestra actualidad estamos caminando conforme a la escritura, conforme lo que Dios quiere? ¿Será que nosotros realmente estamos caminando conforme los decretos de nuestro Señor? Pero si hay algo que le sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro, imagínense. Le dice, tú tienes que hacer, pero tú tienes que guardar esta palabra. Y dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y nosotros a qué horas meditamos en la escritura? ¿Nosotros a qué horas venimos a meditar en la escritura? A veces en nuestros hogares la palabra a veces la dejamos, ¿verdad?, ahí encerrada así en un cajón, y hasta que ya venimos al culto a veces ni la hallamos para venirnos al culto. Eso es lo que quiere Dios.
Por eso es que muchas veces nosotros hacemos lo que queremos porque no conocemos la Escritura. Por eso es que muchas veces nos rebelamos porque no conocemos los decretos del Señor. Entonces le dice, ¿verdad?, que no se aparte de tu boca este libro. Tú tienes que estar meditando día y noche, pero que no se aparte de tu boca. Si vas por el camino, tú vas a ir hablándole al pueblo. Si están en descanso, tú le vas a seguir hablando al pueblo. Y nosotros tenemos la oportunidad muchas veces en nuestro trabajo de hablarle a los amigos, y a veces los ponemos a chistar. A veces hablar de otras cosas, a veces hablar hasta del prójimo, muchas veces. Pero el Señor le está diciendo que no se aparta de tu boca. Tú vas a estar repartiendo, tú vas a estar edificando a través de la palabra. Entonces le dice, meditarás de día y de noche. Entonces le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Nosotros queremos ser prósperos a nuestra propia fuerza. Nosotros queremos ser prósperos a nuestra propia sabiduría. Pero aquí está la bendición de poder prosperar. Y es que nosotros siempre estemos guardando los decretos del Señor. Que nosotros estemos guardando conforme la palabra nos ha dado mandamiento. Pero muchas veces nosotros queremos ser prósperos. Nos esforzamos y nos esforzamos por algo y a veces no llega. Pero es que muchas veces nos hemos apartado a la derecha. O quizás nos hemos apartado a la izquierda y no estamos en rectitud. Y entonces le dice, ¿verdad?, que serán prosperados todos los caminos. Y aparte de que sean prosperados, todo le va a salir bien. ¿Queremos que las cosas nos salgan bien? Aquí está el secreto. Aquí está el secreto, que la palabra del Señor esté en nuestro corazón. Que la palabra del Señor sea, ¿verdad?, nuestro alimento por las mañanas. Que la palabra del Señor sea, ¿verdad?, el cafecito por las tardes. A la mediodía, muchas veces nosotros pasamos, ¿verdad?, o tan ocupados que muchas veces no hay ni un texto, ni tan siquiera del que predicaron nos acordamos entre semanas. A veces nos pasa. Porque estamos empezando en el ganado, estamos pensando en la ganancia, estamos pensando en que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y muchas veces la mente lo ocupamos en eso. Pero en la palabra que se ha predicado, en la palabra que puedo transformar mi vida, en que puedo cambiar yo. Entonces muchas veces no tenemos eso en nuestras vidas, y es por eso que muchas veces nosotros no somos prósperos. Y la palabra del Señor no llama próspero a aquel que tiene bienes, sino aquel que vive tranquilo y en paz. Aquel que no tiene, ¿verdad?, esa preocupación que lo andan siguiendo, que lo andan buscando. Entonces nos damos cuenta que la bendición de ser próspero es guardando su palabra. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nos damos cuenta de cómo vivieron esos hombres. Pero si hay algo que nosotros debemos aprender es, ¿verdad?, de guardar su palabra. Este hombre, ¿verdad?, gloria sea el nombre del Señor, dice que es como uno de los conquistadores. Este hombre es llamado de los conquistadores. ¿Por qué? Porque este hombre, porque después que escuchó la palabra del Señor, él se levantó. Él no se quedó. Nos damos cuenta que si hay algo que la palabra del Señor nos narra, ¿verdad?, en la escritura, ¿verdad?,
En aquella historia de Elías es que cuando le dijo levántate y come porque largo camino te resta, ese hombre comió la primera vez pero se volvió a dormir. Entonces Dios le habló de vuelta al ángel y le dice anda a decirle que tiene que comer y tiene que levantarse. Y aparte de levantarse tiene que caminar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que empezar a levantarnos y a empezar a caminar. ¿Por qué? Porque Dios ya trazó el camino, pero nosotros tenemos que caminar. Dios ya abrió la puerta, pero nosotros tenemos que esforzarnos para levantarnos y salir por esa puerta o entrar por esas puertas que Dios ha abierto. Nos damos cuenta que Dios le dice levántate porque tú vas a repartir. Este hombre se levantó y dice que le dijo levántense porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Ese hombre no esperó 2 palabras. Ese hombre no esperó otra vez, sino dice levántense porque vamos a cruzar con una seguridad. Que la presencia del Señor iba con él. Una seguridad que Dios había tenido ese encuentro. Así como Moisés hablaba con el Señor cara a cara, él había escuchado la voz directamente de Dios y le dice vamos a cruzar. Y dice que este hombre, después que le hablaron, él se levantó, dice, y empezó a ver cómo iba a pasar el Jordán. Este hombre se levantó y dice vamos a mandar a unos para que vayan a espiar a Jericó. La tierra ya está, nosotros tenemos que conquistarla. Nosotros tenemos que conquistarla y nos damos cuenta que este hombre se levantó y envió espías a la tierra de Jericó, en la cual él ya la conocía. Pero envió nuevamente a espías para espiar la tierra. Y dice la palabra del Señor que después que se levantaron, vino nuevamente la voz de Dios y le dijo cómo iba a ser para cruzar el Jordán. Dice la palabra del Señor que el Jordán era un río donde siempre se desbordaba por las riberas. Un río grande que nunca se secaba. Pero a lo mejor estos hombres estaban diciendo, ¿y cómo vamos a cruzar el Jordán? Si es hondo. Y miren, si hay algo que la palabra del Señor le dice, tú tenés que entrar al río. Tú vas a ir, le vas a decir a los sacerdotes que entren con el arca. Y dice que le dijo que cuando ellos entraran y que el agua le llegaba les cubriera los talones, el río se iba a secar. Y entonces dice que se levantaron y cruzaron y tal como Dios le había dicho, así pasó. Es que Dios no miente. Es que si Dios ya prometió algo, lo va a cumplir. Y nos damos cuenta que estos hombres, imagínense, estos sacerdotes por miedo del río, ¿no? ¿Y qué tal no se seca? No, ¿qué tal no se seca? Imagínense, estos hombres muchas veces, si fuéramos nosotros y decimos, no, vamos a meternos o esperamos a ver si se va a secar. Imagínense estos hombres en una cierta, digamos, que se hubieran puesto a dudar, estos hombres no hubieran avanzado, no hubieran visto el milagro del Señor. Pero porque estos hombres le creyeron a la palabra, ellos se metieron los pies al río Jordán. Y cuando el río Jordán, ellos les había cubierto las aguas, dice que el agua se detuvo. Y se secó el Jordán y pasaron. Hay cosas que Dios ya nos prometió, pero muchas veces porque nosotros seguimos sentados, no han llegado las cosas a nuestras vidas. Hay cosas que Dios ya determinó para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros porque estamos dudando no recibimos. Muchas veces porque seguimos estancados, nosotros no seguimos, no avanzamos.
Pero que Dios ya determinó algo para nuestra vida, ya está determinado. Y cuando lo vemos de la vida espiritual, Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Nosotros tenemos que ser valientes, que tenemos que ser esforzados para llegar a ese día donde el Señor nos va a levantar. Pero si no nos esforzamos, pero si empezamos a decir, no, ya días están que dice que vienen y no vienen. Si empezamos a decir, no, pues el otro domingo voy a ir al culto, hoy no voy a ir. O si empezamos a decir, no, pues a saber si era cierto. La palabra del Señor dice que Él ha venido a comprar ¿verdad?, la vida de nosotros a través de la sangre de Jesucristo, el cual nosotros simplemente estamos esperando la venida de Cristo para que esa promesa de la tierra nueva y el cielo nuevo se haga realidad. Esa promesa de entrar, ¿verdad?, allá al reino de los cielos, que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Ese día donde la trompeta va a sonar. Pero aquellos que se debilitaron, aquellos que dijeron, no, pues ya no voy. Porque déjenme decirles que muchas veces las personas se desaniman en el camino. Muchas veces porque dejaron de esforzarles. Muchas veces porque no siguieron con valentía. Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Tú quieres ser uno de los valientes? Esfuérzate. ¿Tú quieres entrar? Esfuérzate ahora que estamos en el cuerpo. Como dice el apóstol Pablo, que ausente o presente en el cuerpo seamos de agrado para el Señor. Pero hay que esforzarnos. Hay que levantarlos. Hay que seguir avanzando. Porque cuando no avanzamos nosotros tenemos una vida de tristeza. No hay nada que nos pueda reanimar. Pero bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ayuda en nuestras debilidades. Que Él está atento para escuchar nuestro clamor. Pero muchas veces tenemos la necesidad y a veces no oramos. Entonces, ¿qué va a escuchar el Señor? No, es que la salvación es algo que Dios ya la regaló, ya la dio. Pero de nosotros depende si entramos o no entramos. La Biblia habla que nos esforcemos a entrar por esa puerta angosta. Nos esforcemos a entrar por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque muchos dicen que caminan por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque allí no hay reglas. Allí pues puede ir como quiera. Allí puede hacer lo que quiera, puede vivir como quiera y no pasa nada. Pero la iglesia del Señor tiene mandamiento, tiene ese estatuto, el cual si usted los guarda, va a poder entrar al reino de los cielos y gozar de la presencia misma del Señor. Así que hasta aquí es la meditación de esta tarde y que el Señor les bendiga a todos. Gloria sea el nombre del Señor.